Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios. Nos dice la palabra del Señor, primera carta a los Corintios, capítulo número 10, verso número también 10. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron, dice ahí, ¿por quién? Por el destructor. Cuando topamos este tema, mi amado hermano, obviamente recuerde que esto se ha desprendido, sí, de una enseñanza de 5 aspectos que Dios aborrece, por las cuales también ha castigado al pueblo en la antigüedad, y no dudemos de que lo hará también en tiempos presentes. La Escritura nos narra en el versículo, si me acompaña por favor, al versículo, sí, número 6, nos dice el Señor con respecto ya a las enseñanzas pasadas, sí, que no codiciemos, dice en resumidas cuentas, en el verso 6, en el verso 7 nos dice que no seamos idólatras, en el verso número 8 también nos advierte acerca de lo que es la fornicación, verso 9, no tentar a quién, al Señor, y por último, y es en el texto que nos vamos a limitar en esta noche a explicar, ni murmuréis, ¿sí? La murmuración, ¿sí? Si hacemos un extracto de estos 5 puntos, todos y cada uno de ellos pueden ser cosas que dentro aún del pueblo creyente, del pueblo cristiano, se manifieste si no tenemos cuidado, ¿sí? De nuestra, en este caso, de nuestra perseverancia en Cristo. Ahora bien, ¿a qué aduce este término cuando habla de murmurar? Bueno, de manera, diríamos así, literaria en su significado, si apunte por favor, recuerde que si estamos estudiando la Biblia, a manera de un sencillo significado de lo que es el término murmurar o murmuración, sí, que es en sí mismo prácticamente un derivado de esa palabra. El concepto es la conversación en perjuicio de una persona ausente. Sí, repito, como concepto, sí, es la conversación en perjuicio de una persona ausente. Es decir, que no se encuentra, sí, en ese momento en que se emite ese criterio en perjuicio de él. Mi amado hermano, mas sin embargo, ya si ahondamos un poquito con respecto a una etimología o a un origen de la palabra en los escritos bíblicos, recordando que este término murmuración aparece, o el término murmurar o murmullo, aparece en la Biblia por 41 ocasiones. Sí, en 41 textos bíblicos se encuentra en toda la Biblia este término de murmurar. La murmuración fue un obstáculo muy grande para el pueblo de Israel en Egipto, ya que luego que salió de él, sí, el pueblo cayó en una constante murmuración, y a raíz de eso Dios tuvo que también tratar de una manera muy fuerte a toda esa nación. Y querido hermano, la murmuración en el hebreo, apunte por favor, sí, este significado o esta etimología u origen de esta palabra, de este término, en el hebreo se lo conoce como lun, L-U-N, lun. Sí, recordando que el hebreo no tiene vocales, simplemente consonantes, un lenguaje bastante difícil de pronunciar, pero se han añadido consonantes a ciertas, o al alfabeto hebreo para poderlo pronunciar. Lun, sí, L-U-N. Y en el Nuevo Testamento se podría entender también con el término de gonguso, gonguso, con G, gonguso, con Z-I-O al final. Sí, gonguso. Recuerde, en el hebreo, lun, y en el Nuevo Testamento con un término gonguso, G-O-N-G-U-Z-O, gonguso. Mi amado hermano, mas sin embargo, los significados tienen cierta alteración tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Estos términos, mi amado hermano, a diferencia de lo que podríamos entender ya por el significado que le hemos dado en el español, sí, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, el término lun significa detenerse o quedarse. Mire, un significado bastante curioso a diferencia de lo que pudiera significar en el español.
Cuando se habla en términos de murmurar en el Antiguo Testamento, cuando usted vea el término que el pueblo murmuró, Dios está diciendo, o la palabra de Dios está dando como significado, el pueblo se detuvo, el pueblo está detenido o no avanzó. Y esto, mi amado hermano, simplemente diríamos que es un reflejo de lo que pasa o de lo que se obtiene cuando hay murmuración. El pueblo no avanza, el pueblo se estanca, se detiene. Y eso le da un gran significado espiritual también para nuestras vidas, ya que cada vez que alguien incurre en murmuración, no crece en Dios, sino que se detiene. Amén. Esa es la idea, en todo caso, que Dios le quiere dar a ese término, sí, o a ese mal en medio del pueblo. Si recuerde, lun significa detenerse. Mientras que en el griego o en el Nuevo Testamento, sí, con el término gonguso, este término significa murmullo. Sí, murmullo. O lo que se podría entender como un ruido confuso, sin intensidad. Sí, recuérdelo, ruido confuso, sin intensidad, que produce, sí, una o más personas, que produce una o más personas. Es un ruido, sí, que de pronto no se logra determinar de qué mismo, sí, en este caso se podría entender lo que se dice, pero ese murmullo, sí, simplemente causa una especie de bulla. Mi amado hermano, sí, una vez identificados los tres conceptos, en el español, en el hebreo y en el griego, ahora sí ahondémonos en este caso, en el estudio de la palabra. Una vez que hemos identificado, sí, estos conceptos que son obviamente más que válidos para entender cómo se va a desenvolver en el escenario bíblico, la Biblia pues nos dice a nosotros, verso número 10 estamos del capítulo 10 de Corintios, ni murmuréis. Ojo, esto no es diríamos un texto informativo, es una orden del Señor para la iglesia de los Corintios. No murmuréis, dice ahí, como algunos de ellos murmuraron y, dice la Biblia, perecieron o murieron. ¿En dónde? Dice ahí, o por dónde, ¿por quién? Por el destructor. Ahora, cuando se habla del destructor, no se habla en sí mismo de un barco, de un navío. A esos navíos de guerra le llaman los destructores. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial salieron muchas embarcaciones armadas, sí, diríamos con misiles hasta los dientes, sí, y con cañones extremadamente largos. A esos, diríamos, buques de guerra se les denominaban los destructores. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia con destructor? Bueno, vayamos por favor al libro de los Salmos, en el capítulo 78. Ahí la Biblia nos da un concepto un poquito más clarificado, ¿sí?, de qué se refiere. Salmos capítulo 78. En el Antiguo Testamento. Salmos capítulo número 78, 78. Versículo número 45 al 49. Lo leo desde el verso 45, pero quiero llegar al 49, ¿sí?, para poder entender, ¿sí?, el texto con el contexto. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor: envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban. Eso hablando de las plagas. Y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Esa fue otra plaga. Sus viñas las destruyó como Dios, ¿o con qué? Con granizo, y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados. ¿A qué lo entregó el Señor? A los rayos. Verso número 49. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Y ahí dice, y un ejército también, ¿de qué? De ángeles destructores. Mi amado hermano, obviamente refiriéndose al castigo que Dios puede generar a través de sus enviados. Sí, en este caso, sus ángeles. Ahora bien,
Sí, es evidente que Dios puede enviar destrucción no solamente por estos seres espirituales, sino aún usando hasta la misma naturaleza o la mano del propio hombre. Dios es bien sabido que para poder reprender a su pueblo cuando entró o se introdujo en la idolatría, Dios levantó a hombres, a profetas para destruirlos, sí, por medio obviamente de juicios divinos. También utilizó a naciones para que se levantaran en contra de su pueblo y arrasarlos también. Y Dios también de manera directa, así diríamos que sentenció por medio de grandes desastres, sí, desencadenó, sí, terribles también perjuicios en contra de su nación o de aquellas que se rebelaron contra él. Ahora bien, una vez identificado, mi amado hermano, estos puntos que son muy importantes considerarlos en el versículo 10, la Biblia nos ordena que no debemos de murmurar, y aquí es donde nos vamos a concentrar. Sí, no debemos de murmurar. ¿Qué podríamos decir acerca ya de una definición un poquito más bíblica para usted y para mí, para poder entender el texto? No podemos andar hablando mal de nuestro prójimo. Básicamente es eso. No hablar mal de nuestro prójimo. Si lo quisiéramos pasar a un término más actualizado y que diríamos haya un poquito de mejor armonía a nuestros oídos, no andar chismeando. Básicamente podría entenderse de esa manera. La murmuración y el chisme, de hecho, podría bien decirse que son dos cosas que van pegadas de la mano. Son primas, hermanas, ambos. La murmuración y el chisme, sí, son cosas que son prácticamente una misma línea. Ahora bien, vayamos por favor a la Escritura y veamos si ciertos parámetros bíblicos. Si me acompaña al Antiguo Testamento, veamos de qué manera se ocasionó a través de la murmuración o el chisme también, sí, gravísimos problemas en medio del pueblo. Vayamos por favor al Antiguo Testamento en el libro de los Números, sí, en el capítulo número 12. Veamos un ejemplo muy preciso con respecto a la murmuración o al chisme, que vendría a ser algo muy similar. Números, el cuarto libro de la Biblia, en el capítulo número 12. Números capítulo 12. De hecho, ahí está el prefacio o el título de la porción bíblica. Dice ahí: María y Aarón murmuran contra Moisés. Pero recuerde que el significado en el Antiguo Testamento, ¿qué implica? ¿Qué significa? Detenerse, ¿sí? Versículo, o estancarse. Verso número 1. Veamos cómo se desenvuelve este escenario. María y Aarón hablaron, hablaron contra, ¿sí?, Moisés a causa de la mujer cusita, o una mujer, diríamos, de color, sí, porque la tierra de Cus era perteneciente en aquel entonces, sí, en este caso, sí, al continente africano, sí, una mujer cusita o de raza oscura, que había tomado, porque él había, dice ahí, tomado mujer cusita. Ahora, para poder entender un poquito con mayor claridad el texto, ya la esposa de Moisés había muerto. Sí, ¿cómo se llamaba la esposa de Moisés? Séfora. Sí, ya había muerto. Y este hombre obviamente había quedado, por su estado de viudez, había quedado ya en la libertad de poder rehacer su vida. Usted sabe bien que la muerte es, diríamos, en sí mismo el aval que tiene bíblicamente usted, sí, el más sabio en este caso para tomar esa decisión para volver a rehacer su vida. Sí, mucha gente opta primero por el divorcio. El divorcio es lo último que Dios quiere en su vida. Amén. Sí, mas sin embargo, cuando llega la muerte en este caso, de quien ha sido su esposo, su esposa, usted queda libre para casarse con quien usted desee, siempre y cuando sea en el Señor. Amén. Con esa única excluyente. Siempre y cuando sea con alguien que comparta su fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Versículo número 2. Ahora recuerde, en el verso 1 hablaron contra, no hablaron a favor, sino contra Moisés. Sí, ¿quiénes hablaron? A María y Aarón. Cosa curiosa, ambos eran sus hermanos. ¿Sí? Sus hermanos.
María y Aarón eran hermanos en la carne de Moisés. Verso número 2. ¿Qué dijeron? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también, decían ellos dos, por nosotros? Y cosa curiosa, quien nunca se enteró de todo esto que habían hablado de esa manera o con esa intención, no fue Moisés. Dice la Biblia, ¿y qué? Y lo oyó Jehová. Ahora, de seguro, estos dos, María y Aarón, hablaron esto, sí, en su intimidad. Hablaron acerca de esto en lo escondido, aún de pronto, sí, de su casa. Esta no fue, diríamos, una murmuración demasiada, diríamos, manifiesta o abierta ante todo. Fue una manifestación de comentario, pero a solas, en privado. Así como cuando usted llega a su casa con su esposo, con sus hijos, ¿verdad? Y luego comienza a comentar, ¿y qué tal? ¿Y qué tal te fue el culto? Ay, sí, fue tal fulano. Fue. Y usted comienza a hablar. Pero puede ser que en tanto diálogo, puede ser que haya cierto aspecto de murmuración. Recuerde que el Señor conoce todos nuestros secretos y las intenciones también con que salen las palabras de nuestra boca. Y querido hermano, deteniéndome en breve, recordando que fue Dios quien oyó todo esto, pero ¿por qué Él oyó? Sencillo. Mi querido hermano, acompáñeme por favor a la Escritura. No pierda el libro de los Números. Sí, no pierde el libro de los Números y acompáñeme a un texto, sí, para poder reforzar, sí, esta enseñanza. Cuando vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 139, lea conmigo el versículo número 4. No vaya a perder, por favor, Números. En el libro de los Salmos, capítulo 139. ¿Ya lo encontró? Salmos capítulo número 139. Si gusta podamos leer desde el verso 1. Sí, pero al 4 es que quiero llegar. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor, oh Jehová, desde el verso 1 estoy leyendo, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, es decir, mis actividades. Verso 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mi amado hermano, Dios conoce la intención con la que podríamos nosotros decir las cosas. ¿Sí? Usted conoce en su corazón si el comentario que usted realiza es para edificar o es para destruir a alguien. Recuerde que los hermanos de Moisés hablaron contra su propio hermano. Estoy hablando de su propia familia. Y Dios, dice la Biblia, por su parte, ¿qué hizo? Dios lo oyó, dice. Y Jehová lo oyó. Moisés nunca se enteró de esto, hasta que el mismo Dios se lo dio a conocer. No perdamos, por favor, si retomemos Números capítulo 12. Números capítulo 12. Dice el Señor, versículo número 3. Y aquel varón, y este distintivo, diríamos que hacía grande a Moisés. Y aquel varón, Moisés, era muy, ¿qué dice ahí? Ojo, ¿cómo era Moisés? Muy manso. Ahora, cuando se habla de manso, se habla de mansedumbre. Una persona que obviamente para poder airarse tienen que, diríamos así, ahondar muy hondo como para poderle hacer perder, sí, el control o su dominio. Sí, cuando se habla de mansedumbre, habla de un hombre lleno de paz, pese a las grandes y graves dificultades que pudieran presentársele. Usted pierde rápidamente el control. Mucha gente, de hecho cristiana, se encoleriza de la nada. No sé si a usted le pasa. Si algo dice, no le hace caso y hace bulla, hace berrinche. Se llena de ira. ¿Verdad? Mi amado hermano,
Dios nos demanda a nosotros ser personas mansas. Amén. Mansos dice la Biblia como qué. ¿Como qué animalito? Como a los palomas, pero también astutos como la serpiente. Sagaces para, diríamos así, sagaces para hacer el bien, pero quedados para hacer el mal. Veámoslo de esa manera. Sí, tratando de usar el término no bajo el enfoque del pecado, sino que cuando se trata de que te quieren sacar de control, debes de ser muy lento para eso. Amén. Pero para hacer el bien debes de ser violento, rápido. Amén. Ahora, versículo número 3 dice que este hombre era un varón muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Versículo número 4. Luego dijo Jehová. Qué importante. ¿Quién le reveló todo esto? Dios. Le dice a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres. ¿Dónde estaban todos tres? Y este es el problema. Dice, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. ¿Sabe cuál es el problema de todo esto? Es que la murmuración, ¿a dónde se comenzó a gestar? Dentro de la iglesia. Dentro del tabernáculo, es decir, que la casa del Señor no nos exime de pecar. No nos exime, aún estando dentro de la casa del Señor, sí, de hacer cosas que a Dios le desagradan. A veces decimos, no, si los hermanitos en la iglesia todos son santos. A veces no. A veces aún hasta dentro de una congregación puede haber cabida de mal. Puede ser que vaya entrando una hermana o un hermano y dos hermanos que ya llegaron primero se lo quedan viendo de refilón y... Dios. Y el hermano ni por enterado, ve y se siente, él viene a buscar de Dios, y hay personas que de pronto no vienen a buscar del Señor. Por ejemplo, hay personas que pueden ingresar, cristianos estoy hablando, ¿no? Cuando hablo de personas dentro de la iglesia, cristianos que vienen solo a criticar el mensaje. Me voy a apuntar en qué se equivoca hoy el pastor y comienza. Y a eso viene a la iglesia, a criticar, a murmurar. De esos yo conozco bastantes. Mi querido hermano, la iglesia, si bien es cierto, es un lugar de adoración y también un centro de capacitación, porque aquí venimos a aprender de Dios. Sí, eso no nos exime o no nos deja, sí, prácticamente en el aire como para no ofender o no poder llegar a ofenderle aún aquí dentro de sus atrios. Recuerda, esta enseñanza se desprende ¿de dónde? De Corintios. La Biblia nos dice, de hecho, nos exhorta y nos ordena que no murmuremos. Sí, ¿cuáles son, mi querido hermano, sí, los parámetros de esta situación en Números capítulo 12? Bien, dice el versículo número 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Yo me imagino que todos tres salieron como de costumbre. El problema es que Dios no quería murmuración dentro del tabernáculo. ¿Por qué? Porque la murmuración, al igual que cualquier otro pecado, contamina. Amén. Contamina. La murmuración, como cualquier otro pecado, sí, como la mentira, en este caso, qué sé yo, la idolatría o cualquier otro tipo de mal, contamina, tiene la misma gravedad, el mismo peso ante Dios cuando obviamente no, diríamos así, no es confesado y puesto en la mano de Dios para que nos perdone. La murmuración, al igual que cualquier otro mandamiento, si es pisoteado, si es transgredido, sigue trayendo mancha a nuestra vida espiritual. La Escritura narra en el versículo número 4 que ellos salieron, y dice la Escritura, y salieron ellos tres. Verso número 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. ¿Con qué objeto? Obviamente para que por medio de digamos, en el lugar donde él se encontraba o había descendido, nadie pudiese ni ingresar ni tampoco salir. Ahora, ¿cuál era la intención? De que nadie vuelva a ingresar en ese estado. Versículo número 5. Y se puso en la puerta del tabernáculo
y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Yo me imagino que Moisés dijo, bueno, de pronto Dios algo ha de querer especial, ¿no? Con mis hermanos. ¿Cuántos se sentirían gozosos si Dios comienza a levantar a su familia, sí, para poder ser utilizados, en este caso, al servicio de la casa del Señor? ¿Verdad que usted se sintiera contento si usted le dijera, mi amor, de pronto le dice a su esposo o a su esposa, sí, me han dicho para poder colaborar, sí, y yo lo veo como una honra, como algo de gran privilegio. ¿Qué dices tú? No puedes. Bueno, si viene de parte de un inconverso, bueno, es soportable, pero que venga de parte de alguien que es creyente, entonces como que es cuestionable el asunto, ¿verdad? Mi amado hermano, Moisés se queda exento de ese llamado. Versículo número 6. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Ahora usted sabe bien por dónde iba Dios. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que habían murmurado estos dos acerca de Moisés? Dios solamente, ¿sí?, habla solo por él. ¿Acaso no habla también por nosotros? Pero recuerde, ¿por qué dijeron esto? ¿Por qué? Porque había tomado. ¿Y qué tenía que ver lo uno con lo otro? ¿Qué pensaron realmente en el corazón estos dos? Que él había hecho algo malo. Que el tomar una mujer, cusita, el problema no es que no había tomado una mujer, el problema es que había tomado una mujer de Cus. ¿Sí? Una mujer trigueña o morena y hasta cierto punto extranjera. Pero claro está, esta mujer era extranjera, pero tenía la fe del Dios de Israel. Obviamente que sí. Hubiese sido absurdo de que Moisés tomase una mujer que no tuviese o no compartiese la fe de Dios, en cuyo caso Dios lo hubiese confrontado. ¿A quién? A Moisés. Pero estos aspectos de ser extranjera y de ser de tez morena fue lo que causó el malestar en ellos. Dijeron, no, pues ¿cómo es posible? Este de aquí está haciendo cosas que a la verdad están fuera de nuestra, diríamos, de nuestra cultura, fuera de nuestra sociedad. ¿Y acaso Dios solamente a él lo puede usar? También me puede usar a mí. Mi amado hermano, esta situación enojó a Dios. Y dice la Biblia en el versículo número 6, oíd mis palabras. Sí, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y el Señor se fue. Es decir, que la columna de nube que se había manifestado se desvaneció. Ahora, la Escritura narra en este texto, si seguidamente, con respecto al castigo que Dios le imparte, recae de manera exclusiva sobre María. Posiblemente por ser ella de pronto la gestora de la murmuración. Y Aarón, como siempre se identificó en el escenario bíblico, que fue un hombre relativamente llevado, diríamos así, por la tendencia de las masas, cayó también en el mismo pecado. Ahora, ojo, no significa que él haya sido inocente. Tan responsable es como el que lanza el anzuelo, como aquel que tiene la boca abierta para, sí, en este caso, morderlo. Cuando hay murmuración, tanto pecado participan, sí, como el que habla, como el que levanta la oreja para escuchar. Amén. Usted tiene que entender que para Dios, sí, esta situación debe de ser erradicada de parte y parte. Y yo, como siempre suelo mencionar, qué curioso, siempre en una congregación el chismoso se encuentra con la chismosa. Sí, son a la par.
Nadie, ni se conocen, pero cuando se trata de chisme, hasta se hacen buenos amigos. Sí, siempre usted podría inclusive hasta detectar. No digo que se ponga a detectar dentro de la iglesia en esto, porque caería de pronto en algún, diría, prejuicio contra su hermano, y Dios no quiere eso. Dios quiere más bien erradicar la murmuración o el chisme dentro de una iglesia, dentro de la sociedad en sí misma. Mi querido hermano, dice la Escritura en el versículo número 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, ¿a quién? A María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente, y se incluye, hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio, dice ahí, consumida su carne. Verso 13, léalo por favor. Ajá. Versículo número 14. Respondió Jehová a Moisés: pues, si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 días, y después volverá a la congregación. Verso 15. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon, dice ahí, ¿en dónde? En el desierto de Parán. Mi amado hermano, ¿por qué Aarón no fue castigado? Por una sencilla razón. Aarón ministraba dentro del tabernáculo, y las ropas que cargaban, las cuales eran santas al Señor, no podían ser contaminadas, en este caso, con la inmundicia de la lepra. Mas, sin embargo, cuando Aarón se quitó las vestiduras, no le digo al término de esta situación, al término de su ministerio, inmediatamente cayó muerto. Mi querido hermano, la murmuración tiene, sí, gravísimas consecuencias. La Biblia determina muchos aspectos que yo quisiera compartir con usted. Primeramente, acompáñeme por favor y veamos qué nos dice el Señor por medio de su palabra. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 106, acompáñeme por favor. Salmos capítulo número 106. ¿Lo tiene? Libro de los Salmos, capítulo número 106. Mira lo que nos dice el Señor. Versículo número 24. Hasta el versículo número 25. Pero aborrecieron la tierra deseable, hablando de la tierra de Canaán. No creyeron a su palabra. Versículo 25, léalo conmigo por favor. Ajá, mira, aquí hay algo muy importante que resaltar en el texto. Antes dice ahí, murmuraron. Ahora, ¿dónde murmuraba el pueblo? En sus viviendas, en sus casas. De pronto, sí, la gente públicamente no proclama, sí, la murmuración, no proclama las palabras que van en contra de alguien, obviamente cuando hablan a sus espaldas, pero todo es que llegan a su casa y lo hacen pedazos. Sí. De pronto llegan ahí en su intimidad o aún se encierran en su dormitorio y comienza, sí, la masacre de todos los hermanos. Dice, ¿y viste cómo fue fulano? Uy, sí, qué feo que estaba horrible, de verdad. Ay, sí, y se va de largo. Mi querido hermano,
la Escritura dio una sentencia contra este pueblo. Y dice la Escritura en el versículo número 25, antes murmuraron en sus tiendas. Y dice ahí, ¿y qué pasa con la persona que murmura? No oye, dice aquí, no oyeron la voz de ¿quién? Mi querido hermano, esta situación sí trajo también, grandes calamidades. Vamos por favor, a la Escritura y veamos qué nos dice también el Señor. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 1, el quinto libro de la Biblia. Libro de Deuteronomio, capítulo número 1. Versículo 26 en adelante. ¿Lo tiene? Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Verso 27, léalo conmigo. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. Verso 34, ¿qué hace Dios al respecto? Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y no solo a él, versículo número 38. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará ya. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Mi amado hermano, ¿qué fue lo que trajo, en este caso, la murmuración a oídos de Dios? Juicio para el pueblo. Privándoles de qué cosa, de que entraran en la tierra prometida. Ahora, usted dirá, bueno hermano, está muy bien, lo entiendo, pero todo eso es de la ley. ¿Acaso el Nuevo Testamento tendrá advertencia para nosotros? Ahora, en las gráficas he puesto algo muy, diríamos así, muy frecuente. Murmura no solamente el adulto o el anciano, sino también hasta los niños. Los infantes también, mi querido hermano, pueden ser objeto, de este tipo de mal. Nadie les enseña, nadie en este caso los induce, pero en su naturaleza existe esta tendencia. En la actualidad no se podría decir que, ¿verdad?, se dedica al chisme o a la murmuración la mujer, sino también el hombre. Antiguamente se decían, ustedes las mujeres son chismosas. No, en la actualidad los hombres también lo son. Mi querido hermano, esto es un mal que obviamente se manifiesta en toda la sociedad. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento al respecto? Acompáñeme por favor, primeramente, a la carta de Judas. La penúltima carta del Nuevo Testamento, antes del Apocalipsis. En Judas, capítulo número 1, cuando no hay capítulo, es una sola carta, sin mayores antecedentes de capítulos. Judas, en el versículo número 16, mira lo que nos dice el Señor. Carta de Judas, capítulo 1, verso número 16. ¿Ya lo encontró? Estos son murmuradores, dice ahí, querellosos, o podríamos, la querella como, diríamos, como peleadores, querellosos, que andan según, ¿cómo andan los murmuradores y querellosos? Andan según sus propios deseos o impulsos, cuya boca habla cosas. ¿Qué cosa habla la boca de un murmurador? Cosas infladas, adulando
a las personas para sacar. Mire cómo anda un murmurador. Se acerca a ti y te dice, ñañito, Dios te bendiga. Así, tiene $5 que me preste. Si acaso le llega a dar, le dice, y gracias, que Dios te bendiga. ¿Sí? Y en el camino va, si le quería sacar es 25, nomás se dejó sacar. Y ahí va hablando. ¡Ay! Si no le presta, lo hace pedazo. Mezquino, hijo del diablo. Y se va. Mi amado hermano, un murmurador tiene ese mal. Sí, a todo, por lo general, a todo le ve, sí, lo negativo. Un murmurador siempre cuestiona, sí, en este caso, la palabra de Dios. Nunca acepta la palabra tal cual como ella está escrita. La Escritura advierte también, mi amado hermano, si me acompaña, por favor, sí, en la primera carta del apóstol San Pedro. Sí, unas cuantas páginas más atrás de Judas. En la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo número 4, mira lo que nos dice el Señor. Capítulo número 4. ¿Sí? Versículo número 8 al 9. Y nos da un ejemplo de hecho. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8 al 9. ¿Ya lo tiene? Nos dice el Señor: y ante todo, tened entre vosotros, hablando de su pueblo, ¿qué cosa debemos tener entre nosotros? Ferviente amor. Porque el amor, ¿qué logra el amor entre los hermanos? El amor cubrirá multitud, o lo que es igual, de faltas o equivocaciones. Y obviamente cuando hay perdón, todo se olvida, ¿verdad que es así? Pero cuando no hay perdón, mira lo que dice más adelante. Versículo número 9. Hospedaos, ¿sí? O recibid los unos a los otros, pero ¿con qué objeto? O diríamos, ¿con qué ánimo? Sin murmuraciones. ¿Por qué? Porque cuando uno se hospeda, uno convive con alguien. Y cuando uno convive con alguien, ahí se da cuenta las fallas que éste tiene. Para muestra un solo botón. Usted antes de estar casado, ¿en qué concepto tenía a su novio o a su novia? Es perfecta, hermano. Es perfecta. ¿Sí? Una vez que se casa, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo está? Bueno, dice, ahí en Dios, avanzando. ¿Por qué? Porque ¿qué comienza a descubrir cuando ya están en un mismo techo? Las fallas. Comienzan a ver que no era tan perfecta, ni él tampoco era tan perfecto. Pero cuando hay amor, ¿qué hace el amor? Cubre la falta, cubre el pecado, cubre las ofensas. Y no hay murmuración. Hay muchos esposos que murmuran en contra de sus esposas con su madre. Van, sí, visitan a la mamá y le cuentan todo lo que ha pasado con su mujer. Que no sabe cocinar, que no sabe lavar, que no la atiende bien. Quédate con tu mamá, ¿para qué te casaste? Igual pasa con la mujer acerca del marido. Mi amado hermano, todo se debe de hacer, dice la Biblia, pero sin murmuración, sin esa comidilla. He apuntado, de hecho, ciertos sinónimos de la palabra murmuración. Sí, y murmurar se podría también entender como susurrar, refunfuñar, sí, renegar. También se lo podría entender como rezongar, ¿sí? Chisme, o también calumnia, habladuría, entre muchos términos. Mi amado hermano, en Filipenses capítulo número 2, acompáñeme a la carta de Filipenses, ¿sí? A la iglesia de Filipos. En el capítulo número 2, el Señor nos da una advertencia, sobre todo a aquellos que le sirven. Así como Aarón y María, y Moisés también. Voy a leer desde el verso 12, pero quiero llegar al 14. ¿Lo tiene?
Filipenses capítulo número 2, versículo número 12 al 14. Dice el Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, ojo, aquí quiero hacer una aclaración antes de avanzar al verso que quiero llegar, al verso 14. Si algo a ti te ha nacido en prestar tu servicio a Dios, ojo, ha sido Dios el que lo ha puesto en tu corazón para que nazca. ¿Sí? ¿Entiende esto? No pienses que porque si te animaste a hacer algo en Dios, vayas a decir, no, es que si yo no me hubiera animado, entonces no hubiesen nunca contado con mi servicio. Mi amado hermano, esa intención o ese deseo, Dios lo hizo nacer en tu corazón. Él produce en nosotros el querer como el llevar ese querer al deseo de hacerlo, y se lo hace. Amén. Así como tú dices en algún momento, yo quisiera predicar la palabra, y de pronto ya estás predicando, Dios puso ese sentir y Dios lo llevó a la práctica. Todo provino de ¿quién? Y como todo provino de Dios y te usó para que lo hagas, ahora sí lee el verso 14. Haced todo, porque Él produjo todo esto, sin murmuración. Y seguidamente, ¿qué viene de la mano con la murmuración? Por lo general. ¿Por qué? Porque el que murmura, por lo general, divide, hace rencilla, hace pelea. Por ejemplo, usted puede salir a evangelizar y sin más ni más, abrir la boca más de la cuenta. Ir aún hasta con su compañero de milicia en el Señor e ir hablando mal de pronto. Sí, yo quisiera predicar, pero no aquí. El pastor que me manda aquí, por gusto nos manda aquí. Mejor sería allá, pero sigo aquí. Está haciendo la obra. Dios puso en su corazón salir a evangelizar. Dios puso en su corazón el hacerlo ese día. Pero usted que lo está haciendo va murmurando. Y eso, mi amado hermano, ¿qué dice la Biblia que también puede conllevar? La murmuración puede gestar también contiendas. ¿Por qué? Porque puede ser que el que va a su lado escuchándolo como disco rayado, con la misma cantaleta, si llega un momento que diga, ay hermano, tiene razón, mejor no ya ni vayamos. En vez de haber unidad, en vez de caminar todos en un mismo sentir, ¿qué hay? División. Cuando usted comienza a cuestionar lo que usted mismo un día tanto anheló hacer, mi amado hermano, usted se constituye, sí, prácticamente en una piedra de tropiezo para usted mismo y para su hermano en la fe. Por eso dice el Señor, verso 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Dice el verso 15, para que seáis irreprensibles. ¿Y qué también dice ahí la palabra? Sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Mi querido hermano, la murmuración siempre ha traído problemas. En el libro de los Salmos, en el capítulo 39, vamos concluyendo esta enseñanza. Salmo capítulo número 39. Mire esta recomendación. Verso 1. Hablando el salmista, inspirado, claro está, por el Espíritu Santo. Yo dije, atenderé o me pondré pila, en el lenguaje de muchacho, a mis caminos, para no pecar, ¿con qué?
¿Cuántos cuidan su lengua o su forma de hablar? Para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca. ¿Con qué la va a guardar? Con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Es decir, yo sé que de pronto la sin hueso quiere moverse para todos lados, la lengua. Pero yo sé también que tengo que guardar un testimonio delante de Dios y de los... Yo he escuchado, mi querido hermano, a creyentes cómo destrozan ministerios y aún a sus propios hermanos en la fe delante de los impíos. Y los impíos, obviamente, por su impiedad, ¿sí?, que les encanta la murmuración y el chisme, diríamos que se identifican y ellos también dicen, sí, es verdad que esos hermanitos son como el hermano, dice, ¿verdad, hermano, que en su congregación el pastor tiene mejor carro que usted? Sí, hermano, ¿verdad? Y ahí está, sí, por eso es que yo no doy los diezmos, de las ofrendas, y se va de largo. La murmuración. Amado hermano, en Proverbios, acompáñeme rápidamente, capítulo número 13. Proverbios, capítulo número 13. Versículo número... Proverbios, capítulo número 13. Versículo número 2 al 3. Mira lo que nos dice el Señor. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, es decir, de lo que habla. Mas el alma de los prevaricadores o de los que incurren en pecar hallará el mal. El que guarda su boca, ¿qué es lo que dice el Señor? Que guarda la verdad. Su alma. Mas el que mucho abre sus labios, aquellos como yo suelo a veces advertir a los jóvenes sobre todo, que en las muchas palabras, y la Biblia lo advierte, no falta pecado. Dice la Escritura, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Termino con este versículo, Proverbios 18:21. Con este concluyamos. Más adelante, me encanta ese pasaje. Proverbios 18, versículo número 21. Muchos también ya se lo saben de memoria. ¿Qué dice el texto bíblico? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Con la misma lengua que usted puede entonar una preciosa alabanza y decir, Señor, yo te amo, también puede decirle a su prójimo, ahí en lo oculto, en su recámara, sí, que lo odia y lo aborrece. Mi amado hermano, tengamos mucho cuidado con la murmuración. Amén. De una misma boca no pueden proceder dos fuentes de agua. O somos medios de bendición o somos medios de destrucción. Pero Dios nos advierte que a los murmuradores el Señor no tarda en darles su sentencia, su castigo. Amén. Aprendamos pues de la Escritura y cojamos el consejo del verso 10 que nos dice, ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Recuerde que estamos viviendo en los últimos tiempos y la maldad ha ido en aumento. Amén. Y por ello el pueblo de Dios debe de caminar mucho más apercibido, sí, que antes. Amén. Somos, mi amado hermano, el pueblo de Dios y debemos de imitar lo bueno y desechar todo lo malo. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra y démosle una fuerte ofrenda de aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias por tus advertencias. Gracias por tus amonestaciones y los ejemplos bíblicos con los que tú nos ilustras, Señor, cada una de las enseñanzas. Mi Dios, hay más de un ejemplo bíblico a través de la murmuración. El pueblo mismo, Dios, en el libro de Hechos, murmuraba al ver que las viudas de ellos eran desatendidas por las viudas de los judíos. Señor amado, el pueblo murmuró constantemente, oh Dios,
aún contra ti mismo, Señor. Padre, los fariseos y escribas murmuraban por tu doctrina, y murmurando le decían a tus discípulos: ¿por qué no se lavan las manos para comer? Oh mi Dios, la murmuración siempre trajo, mi Dios, mal para el pueblo. No permitas que este mal halle cabida en nuestras vidas. Líbranos, oh Dios, y guarda nuestra lengua, guarda nuestros oídos también, para no prestar atención a palabras que vayan en contra de mi hermano o de mi prójimo. Porque todo aquel que habla mal de otro, de seguro, hablará también mal de mí. Señor amado, yo quiero, mi Dios, oír lo que tú oyes y hablar lo que tú hablas. Así, oh Dios, Padre, honraré tu, Señor amado, presencia en mi vida. Lo haré para gloria y honra de tu glorioso nombre. Amén y amén. Que el Señor